Bueno, y en estos momentos vamos a conversar con el doctor Carlos Ramírez, él es médico infectólogo, acerca de esta complicada situación que estamos viviendo como país. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Bueno, a nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja, les agradezco la invitación y le enviamos un cordial saludo. Sí, en realidad el tema del dengue es un tema preocupante en los países latinoamericanos, ¿no? Ya que muchos de ellos tienen climas tropicales y eso es una condición ideal para los vectores, ¿no? Doctor, pero ¿en qué momento hemos llegado hasta esta situación, en lo que estamos viviendo hoy? ¿En qué momento pasó de ser un problema que se podría haber controlado y minimizado a una situación epidémica que estamos viviendo hoy? Bueno, yo creo que las epidemias siempre se han presentado, ¿no? Por el tema climático. Nosotros en lo que es el norte tenemos un clima favorable justamente para la proliferación de este tipo de vectores, ¿no? Y eso hace que continuamente estas enfermedades emerjan y reemerjan, ¿no? Uh-huh. Ese es el detalle, ¿no? Claro, y el problema es que todos los días vemos que los casos de dengue van en aumento. Ahorita hay más de 12.000 casos detectados, entre algunos porcentajes que son confirmados y otros que todavía están en evaluación. Pero ¿qué es lo que ha pasado, doctor? ¿Se ha actuado mal? ¿Se ha actuado tarde? De pronto, por ejemplo, hemos visto muchos hospitales que ya han sobrepasado la capacidad. ¿Están faltando recursos? ¿Qué podría ser? De repente habría que adoptar ciertas estrategias, ¿no? O sea, están adoptando, por ejemplo, las estrategias de controlar el vector, ¿no? Que es muy importante, ¿no? ¿Con la fumigación o con otras? Yo creo que habría que ampliar con otras, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la fumigación solamente controlan los mosquitos adultos, más no las larvas, ¿no? Ajá, eso es Entonces, importante. ese es el detalle, ¿no? O sea, para poder yo controlar al vector al 100%, tendría que hacer continuamente el servicio de fumigación. Claro, y además ni siquiera se está matando al 100% de los mosquitos, los mosquitos adultos, el zancudo adulto, porque además hay muchas casas que ni siquiera se está procediendo a fumigar. Claro, recordemos que el mosquito puede introducirse al interior de las viviendas, ¿no? Claro. Entonces se puede mantener libre de la fumigación si es que está en ambientes intradomiciliarios, ¿no? ¿Qué está fallando entonces la comunicación con la población? ¿No entienden la gravedad de esa situación? Yo creo que es muy importante la educación, ¿no? La educación de la enfermedad. Si el poblador es consciente de las complicaciones, entonces creo que va a ser más factible que se pueda abarcar mayor número de lugares donde se pueda controlar al vector, ¿no? Doctor, ¿es complicado, o mejor dicho, demora detectar esta enfermedad? Porque de estos 12.000 casos, el 30% son confirmados, pero el resto todavía están en evaluación. ¿Cuánto toma esta evaluación? ¿Qué se debe hacer con el paciente en ese momento? Sí, si estamos en una situación de un brote epidémico, entonces debemos tener en cuenta cuáles son los criterios para identificar el paciente con dengue. Como en medicina no siempre todo es como dice en la literatura, hay veces hay casos inusuales o atípicos y hay veces es difícil detectar, ¿no? Yo creo que de repente hay que establecer estrategias para poder abarcar o hacer el despistaje a toda persona que tiene algún síntoma que me haga pensar que podría ser la enfermedad del dengue, ¿no? Entonces, mientras el screening abarque muchos más síntomas, se va a poder detectar más los casos más rápido. Recordemos que esta enfermedad es una enfermedad dinámica, es decir, que en cuestión de horas puede pasar de un periodo estable a un periodo crítico. Entonces, por eso es importante que la mayoría de médicos que reciben este tipo de pacientes sean conscientes de que los pacientes con sospecha de dengue deben estar supervisados 24 horas al día, ¿no? Si no es por consultorio, hospitalizarlos si es que eso es necesario, ¿no? Sin duda, pero eso tiene que venir primero del paciente, así que de la voluntad de ir a buscar al médico. ¿Qué recomendaciones podemos darle en concreto a las personas que están en estas zonas complicadas? Sí, o sea, la recomendación, independientemente de la hora en la cual el paciente pueda presentar esos síntomas, es saber que existen signos de alarma, ¿no? Los signos de alarma
son muy importantes para poder identificar a aquel paciente que pueda estar empezando a tener una complicación por el dengue. ¿Cuáles son los signos de alarma? Por ejemplo, el dolor abdominal. Un dolor abdominal persistente, intenso, es un signo de alarma que el paciente debe inmediatamente acudir a un centro de salud. Los vómitos. Por ejemplo, si es un paciente que tiene vómitos más de 3 episodios por hora, entonces definitivamente tiene que acudir, independientemente, como le digo, de la hora. Claro. No esperar. Frialdad, ¿no? Frialdad, alteración del nivel de conciencia. Es un paciente que de repente tiene más tendencia a dormir, ¿no? O en el caso de un niño, por ejemplo, ¿no? que está durmiendo constantemente, que no es no tiene el hábito. Habitual. Claro, no es habitual, es un comportamiento. Hay que estar atento a esos signos, doctor, que es un momento importante, y acudir de inmediato a un centro de salud.